Sí, bueno, estamos desde Adivi haciendo una campaña fuerte con el tema de la accesibilidad electoral, porque en las últimas elecciones muchos de nosotros tuvimos inconvenientes a la hora de ir a votar. Por ejemplo, en mi caso no se me dejaba entrar con una persona de mi confianza. Entonces eso nos despertó que hay un total desconocimiento de las leyes que amparan los derechos de las personas con discapacidad para votar. Hay un artículo que es el artículo 94 de la ley 26774 que habla del voto asistido, que es el voto al que yo estaba tratando de hacer uso, que dice que la persona con discapacidad visual puede ingresar, no solo discapacidad visual, sino cualquier discapacidad, condición física, permanente o transitoria que le impida sufragar sin asistencia, puede ingresar al cuarto oscuro con una persona de su confianza, que tiene que ser acreditado con el documento, la persona mayor de 18 años, y eso se debe dejar asentado en el acta. Esta persona acompañante puede acompañar a un solo elector por elección, para que no haya un puntero político a lo mejor que va llevando a uno y a otro. Eso también lo dispone la ley. Bueno, ese era el uso que yo quería hacer de mi derecho y con el que tuve muchos inconvenientes. Finalmente pude hacerlo, pero tras una larga discusión. Yo no lo considero como mala voluntad, sino como desconocimiento. Entonces, como que eso nos alertó a esto, a que evidentemente hay un gran desconocimiento de las autoridades de mesa a los derechos que tenemos las personas con discapacidad. Después lo corroboramos por dichos al aire de funcionarios que realmente no conocen la ley. Entonces, bueno, nos pusimos en campaña, por supuesto la Defensoría del Pueblo de acá de Bolsón actuó, se hicieron eco, hicimos una presentación a nivel provincial, para que al momento de instruir a las autoridades de mesa también se les comuniquen cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Deberíamos contar en todas las escuelas con cuartos oscuros accesibles, pero no están. Entonces, bueno, cada uno vota en la mesa que le toca como puede y por lo menos que podamos hacer uso de los derechos, porque también el cuarto oscuro accesible es para todo tipo de discapacidades. Que Cuando hablamos de cuarto oscuro accesible, ¿a qué nos referimos puntualmente? ¿Qué es lo que debería tener ese espacio como para considerarse accesible? debería tener, por ejemplo, ninguna barrera arquitectónica. Las personas con movilidad reducida deben poder ingresar sin ningún problema. Debe tener todo tipo de información escrita en braille o en los sistemas necesarios para personas con discapacidades. Las boletas puestas en compartimentos donde esté escrito en relieve o en braille, qué boleta es, qué número, qué lista. Y eso debería estar en cada escuela, donde una persona con discapacidad, cualquiera sea, por más que le toque otra mesa, una mesa cualquiera, pueda hacer uso de ese cuarto porque es una persona con discapacidad, ya sea adultos mayores también, que tengan problemas de movilidad, personas enyesadas, que es una discapacidad transitoria. Pero bueno, lamentablemente estas cosas todavía no se están, no la hemos visto acá en Bolsón. ¿La ley de cuándo data para que se tenga en cuenta y en qué momento se sanciona? La ley es del 2013. Bolsón, no, Río Negro, la ley es de 2012. Río Negro adhirió a esa ley por la ley 4840 en 2013. O sea que esto ya hace 2 años que en Río Negro tendría que conocerse muy bien el tema, porque tampoco es tan largo de conocer. Estamos hablando de la ley de ciudadanía argentina, donde se determinó que votan los mayores de 16 años, ese cambio que se hizo, y sin embargo, eso sí se respeta, que mayores de 16 años, entre 16 y 18, puedan votar. Y no se respeta otro artículo de la misma ley, que es el tema del voto asistido. Entonces, lo que se puede solicitar desde aquí en principio y que se ha hecho a través de la Defensoría del Pueblo, ¿qué es? Bueno, por supuesto la Defensoría del Pueblo hizo una presentación provincial para que se empiece a respetar esto y para que al momento de dar el curso que les dan a las autoridades de mesa para instruirlos, también bien se determine cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros hacemos esta campaña no solo para que lo conozcan las autoridades de mesa, sino para que lo conozcan los electores, porque yo al momento de ir a votar yo sabía cuál era mi derecho
y lo pude discutir y lo pude poner sobre la mesa, pero hay personas que no lo conocen, entonces terminan haciendo lo que le dicen que tienen que hacer, y no es así su derecho. Ellos tienen más derechos y bueno, queremos que la gente los conozca.